Muy bien, iniciamos entonces la sesión del día de hoy. Vamos a comentar acerca de lo que son estados financieros. Eso lo voy a hacer a través de una anécdota que quiero compartir con todos ustedes. El hablar de estados financieros obliga muchas veces a buscar una definición. Implica ir a la búsqueda de algún concepto que nos permita trabajar este tema. Es a veces un poco exagerado, yo creo, hablar acerca de la finalidad de la contabilidad como información de un estado financiero. La verdad, me suena muy difícil poder decirle a alguien que estudió toda su carrera, sus 5 años, para efectos de elaborar estados financieros. Yo sé que en la práctica lo que sucede muchas veces es el hecho de que ocurre todo lo contrario, porque me dicen, uno estudia, uno está detrás del tema de los estados financieros, pero es algo referencial, porque realmente lo que uno enfoca es el tema de las declaraciones tributarias. Y lamentablemente yo creo que esa situación no es tan así. El objetivo final de la información financiera, el objetivo final de la información financiera es justamente enfocarse en ese concepto: estados financieros, situación financiera, estados financieros. Pero una entidad, para efectos del proceso de toma de decisiones, no puede enfocarse sola y exclusivamente en ese tema. Ese es otro detalle que también tú tienes que conocer como contador, porque muchas veces una de las críticas que se han dado a lo largo de la historia a la profesión contable por parte de otras profesiones ha sido justamente la limitación en el alcance de la información que brinda la contabilidad, que muchas veces restringida al tema de los estados financieros. Y eso ha hecho de que, por ejemplo, se desarrollen algunas otras herramientas. Es ya conocido desde la perspectiva de la gerencia de cómo es el uso del balance scorecard. Y la pregunta es si el balance scorecard está referido a un tema netamente contable, pero veremos que trasciende el tema de la partida doble. Entonces yo creo que si nosotros por definición vamos a estar tratándonos de decir que la contabilidad tiene como finalidad producir un estado financiero, me parece que estamos tomando las cosas ya de forma bastante exagerada y limitando el campo de acción de la profesión contable. La profesión contable tiene como objetivo algo muy claro. ¿Cuál es? Brindar información. Le voy a quitar ese ribete de financiero que lo vamos a tocar en un momento más. El objetivo de la profesión contable es brindar información. Y desde esa perspectiva, brindar información, se nos abre un campo mucho más amplio. Debe de haber un cambio de paradigma
con respecto a la generación de información en la contabilidad. Cuando nosotros hablamos de información de una entidad, sustentamos el registro y la presentación en la partida doble. Y el cambio de paradigma para muchos colegas de investigación me dicen, ¿sabes qué? Lo que yo voy a hacer, voy a plantear la partida triple, voy a plantear la partida cuádruple, voy a plantear la partida quíntuple. La verdad que me quedo un poco dudando acerca de la posibilidad de trabajar esas partidas. La contabilidad está atada al tema de la partida doble, porque la partida doble es la estructura que sustenta el término financiero, y eso lo vamos a demostrar más adelante. Entonces, si yo quiero hablar del propósito de la contabilidad, tengo que tener en cuenta que ese propósito va a lo que es específicamente generación de información. Una parte de ella dentro del ámbito financiero, dentro de una estructuración como partida doble, y viene el otro tema que muchas veces nosotros no trabajamos, sino más bien solamente lo vemos de manera referencial cuando estamos considerando, ¿qué cosa? Un tema muy particular. ¿Cuál es ese tema muy particular? Es el análisis de los estados financieros. Cuando nosotros vemos análisis de estados financieros, trabajamos con ratios. Y al momento de trabajar con ratios, nosotros decimos, tenemos que trabajar con indicadores. Y si trabajamos con indicadores, trabajamos con cifras que nos sirven para evaluar y comparar. Ya no hay partida doble, hay un indicador. ¿Qué diferente es medir las cosas con indicadores? La pregunta es, ¿la contabilidad desde el punto de vista de investigación apunta al desarrollo de eso? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, yo creo que ahorita el fin de la contabilidad apunta a, está bien, el ámbito financiero, partida doble, balance scorecard, que tiene una perspectiva financiera, junto con la interna, la del cliente, y la otra perspectiva, todas las 4 perspectivas que tenemos. Y también el balance scorecard se queda corto, si es que nosotros dentro de gestión de información requerimos trabajar algo que se llama el análisis de los stakeholders. La contabilidad se basa específicamente en el análisis del tema de los accionistas, de los inversionistas, la información financiera. Pero cuando nosotros queremos hablar específicamente de la entidad en general y cómo impacta dentro de la sociedad, los estados financieros, incluyendo el balance scorecard, se queda corto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con otro elemento, con otra herramienta más amplia, el balance social. ¿Alguno de ustedes como contador trabaja el balance social? ¿Alguno de ustedes trabaja el balance social? Eso es lo que yo me pregunto. Nosotros estamos enfocados, es normal, en abordar temas de leasing, de la presentación en el estado financiero, del rubro, pero solamente todo ese trabajo enfoca el punto financiero, que ahorita lo voy a ir comentando. Pero quiero que tengan en consideración que existen otras perspectivas. Como decía a muchos colegas, las NIF, el manejo de las NIF solamente afecta el mundo financiero como estándar,
pero el manejo de Balance Scorecard implica ir más allá de las NIF, implica el trabajo de gestión de indicadores. Y esto también trasciende al tema de un análisis del impacto de la entidad con respecto al exterior. Ahí es donde nosotros vemos otra situación totalmente válida, que es ya, entre otras herramientas, por ejemplo, el Balance Scorecard, la aplicación de un modelo de información GRI, etc. Entonces, antes de entrar a ver el tema financiero, quiero que tú tengas en consideración que existen otras posibilidades de trabajar información, pero siempre considerando el tema de indicadores. Las NIF solamente te cubren la parte financiera. Ese es un detalle fundamental que tienes que tener en consideración, ¿ya? Entonces, para resumir y entrar ya a lo que quiero tocar, la contabilidad tiene como finalidad generar información. El afirmar que voy a trabajar con generación de información específicamente financiera me limita profesionalmente. Entonces hay que tener en cuenta algunos otros detalles para efecto de un adecuado manejo de información que debemos brindar a gerencia y que les sirva para colocar y tomar, más que colocar, un adecuado proceso de toma de decisiones. Eso es un parámetro fundamental, ¿ya? Entonces quiero que te dé eso, porque ahorita que entro a lo financiero, lo más probable es que muchos de ustedes digan, ah, bueno, eso de lo financiero, específicamente, es todo el mundo en contabilidad. Y no, quiero comenzar con esa salvedad. No es así. No es así, ¿ya? Muy bien, ahora sí entro al tema. El tema de lo que llamamos el estado financiero. Una anécdota, y es algo que también quisiera compartir con ustedes. No sé si ustedes me pueden indicar cuál es la definición de estado financiero. Y seguramente al momento de trabajar una definición de estado financiero, lo más probable es de que recurran a un texto, a un libro, a bibliografía. Probablemente algunos colegas que trabajan NIF, especialistas en NIF, recurran a las, valga la redundancia, las NIF para poder justificar esto, la definición de un estado financiero. Así como videos atrás yo les comentaba que un contador, una persona que trabaja estos temas, tiene que saber qué es un ingreso, qué es un gasto, qué es un activo, tiene que saber definir un elemento de estado financiero y tiene que saber ver su criterio de reconocimiento. También una persona vinculada a contabilidad tiene que tener claro cómo va a manejar los conceptos de estado financiero. Cuando nosotros buscamos la NIC número 1 y en general las NIF, veremos que ya hay un sesgo. La NIC número 1, al momento de hablarnos de un estado financiero, se refiere a estados financieros de propósito general, destinados a usuarios que no tienen el poder de requerir información. Y entonces, bajo esa perspectiva, ya encontramos una definición sesgada. Cuando nosotros trabajamos el párrafo 9 de la NIC número 1 y vemos el tema de la finalidad de los estados financieros, nos encontramos una definición no basada en un usuario, sino más bien una definición basada en la estructura. Los estados financieros presentan una estructura. Esa estructura justifica su razón en la partida doble. El término financiero basa
su comportamiento en la partida doble. ¿Cómo así? Cuando yo digo que es un estado financiero, y ahorita quiero alcanzarles la definición exacta del párrafo, allá lo tengo acá. La definición exacta del párrafo 9, aquí en unas hojas de apuntes que quería leer con ustedes, nos dice lo siguiente. En la versión, por si acaso, oficializada, ¿ya? Oficializada aquí en Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. Te lo leo y lo explicamos. Dice, párrafo 9. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Me parece que aquí, al momento de hablar de la finalidad de los estados financieros, la NIC 1 nos brinda una definición mucho más completa de la que nos manda en el párrafo 7, que está sesgada en función de los usuarios. Cabe recordar que cuando nosotros nos lanzamos a la aventura de buscar una definición de estado financiero, nos vamos a encontrar con diferentes versiones de definición de estados financieros. Cada una dependiendo de lo que quiera defenderse. Yo puedo identificar, al menos ahorita desde la perspectiva de la NIC 1, dos. Una vinculada a los usuarios y otra vinculada a la estructuración. De acuerdo a los usuarios, la NIC 1, yo creo que la NIF se queda un poco corta, porque al momento de hablar de los usuarios, nosotros podemos dividir dos tipos de usuarios. Usuarios que pueden requerir un determinado tipo de información a la entidad, porque algo hace que tengan ese poder. Por ejemplo, en el caso de la administración tributaria, que requiere determinado formato, y en ese formato presentas tu declaración anual del impuesto a la renta. El Estado, que a través de la Contaduría Pública de la Nación pide determinado estándar de información a los municipios. La Superintendencia de Banca y Seguros, que pide un determinado formato de información financiera a las instituciones financieras, valga la redundancia. Y es así. Y luego tenemos nosotros, por otro lado, el tema de aquellos usuarios que no tienen el poder. Por ejemplo, los trabajadores, los accionistas, las instituciones financieras. Y hacia ese punto apunta, valga la redundancia, la NIC número 1, hacia ese aspecto. Esa es la clasificación por usuario. Muy distinta al tema de estructuración. Una persona que estudia contabilidad, una persona que está investigando contabilidad, una persona que tiene otra profesión y quiere ver el tema de contabilidad, tiene que conceptualizar específicamente el tema de estado financiero. Y el concepto de estructura, que hace un momento lo vimos con el párrafo 9 de la NIC número 1, es útil. Financiero. Estado financiero. Financiero. Nosotros, en la carrera profesional de contabilidad, unos ciclos más o menos, conocemos un curso, llevamos un curso de finanzas. Y cómo articular esas finanzas con los estados financieros. A veces, el dueño del negocio está enfocado en generar dinero. Quiero obtener dinero. A veces, el dueño del negocio
quiere obtener utilidades. Pero más allá de esas dos cosas, que son necesidades propias de un inversionista, hay algo previo que marca el inicio de un negocio y que debe medirse constantemente. Nos referimos a lo financiero. ¿Y qué es lo financiero? Si yo me voy al marco conceptual, me va a plantear los elementos de los estados financieros. Pero lo financiero se puede resumir en lo siguiente. ¿De dónde obtengo recursos y cómo los aplico? ¿De dónde obtengo recursos y cómo los aplico? Esa es una decisión básica para el nacimiento de una organización. Si cuando tú te encuentras con una personita que es emprendedora, como decimos nosotros aquí, a tono irónico, porque, bueno, se le apareció Miguel Ángel Cornejo, vio unos videos de Gastón Acurio, leyó un librito de Kiyosaki, bueno, ya se cree pues lo máximo y dice, voy a poner mi negocio. Bien, tiene que tener un plan de negocio, pero dentro de todo ese tema, si quiere ver la perspectiva financiera, tiene que haber considerado un elemento fundamental. ¿Cuál es? ¿De dónde obtengo los recursos para ese negocio y cómo voy a aplicarlos? ¿De dónde obtengo recursos y cómo voy a aplicarlos? Lo estoy repitiendo varias veces para que usted interiorice ese tema. Si quiere puede agarrar una hoja ahora, porque le va a servir, luego para estructurar la idea que quiero verlo. Y ahí usted anota, ¿no? Dentro de un... Lo voy a hacer yo, a manera de ejemplo. Y se basa en dos palabras que son claramente repetitivas a lo largo no solamente de un balance o de un estado de situación financiera, sino también en otros estados. Ahí está, sí, ahí se ve. Dice, obtener, aplicar. Obtener, aplicar. Pasivo y patrimonio, activo. Pasivo y patrimonio, activo. Cobros, pagos. Cobros, pagos. Ingresos, gastos. ¿Te das cuenta que nosotros siempre en contabilidad, al momento de trabajar, vinculando los rubros, los elementos de los estados financieros y todas las situaciones en general, lo hacemos pensando en dos, ¿sí? Muchas veces nosotros lo vemos desde la perspectiva del registro, solamente en la partida doble, como un cargo y abono. Pero nosotros debemos de reconocer que hemos interiorizado mucho más allá esos dos conceptos. Y te lo acabo de demostrar a través de estructuración. Entonces, los estados financieros se llaman así porque basan en un enfoque que es de dónde obtengo los recursos y cómo los aplico. Ese es el momento 1. Si es que una persona está emprendiendo negocio, si una persona por primera vez está metiéndose a este tema y te pide consejo a ti, que tú eres una persona que ya más o menos tienes tus años recorriendo dentro de la contabilidad, pues creo que eres el profesional indicado, pues no se lo va a pedir a un
médico. Se lo va a tener que pedir a un contador. Y entonces le dices, sí, la verdad, estoy por el negocio, ¿qué me sugieres? Mira, has pensado en lo siguiente. ¿De dónde vas a obtener los recursos? No estoy viendo plata. Estoy diciendo, ¿de dónde vas a obtener los recursos? ¿Y cómo lo vas a aplicar? ¿Sabes? Porque muchas veces uno quiere poner negocio. ¿Por qué quiere poner negocio, estimado amigo? Sabe que le dé un dinero, sabe que me parece un dinerito de por ahí, de un negocio, tengo excedente, quiero poner un negocio. Usted sabe la primera parte de la ecuación contable. Ya tiene el dinero. ¿Es propio o es por financiamiento bancario? Ahora, tiene que resolver la otra parte de la ecuación, cómo aplicar. Justamente por eso te digo, no sé qué hacer. Pero si no tiene la ecuación completa, no puede informarme acerca de una situación financiera. Y es por eso que adoptan el nombre de estos reportes de estados financieros. ¿Ya? Dejamos ese punto, que en esencia yo quiero que en resumen que me entiendas lo siguiente, que la partida doble como paradigma dentro de la contabilidad va a estar profundamente vinculado no solamente a temas de registro, sino a temas de estructuración de información y también de la lectura de la misma. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Bien, si nosotros tenemos entonces ese hecho, si nosotros tenemos en cuenta este detalle, sabemos cómo funciona, entonces viene el segundo momento. Hoy en día, como consecuencia de todo este proceso de informatización, hoy en día ya creo que nadie genera información financiera con Excel. Yo no creo que alguien me trabaje las cosas sin un software contable. Tiene que trabajar todas sus situaciones, tiene que trabajar el ingreso de información con un software. Ya no hay contabilidad manual, es raro los casos. Y lo que tenemos es contabilidad computarizada. Pero eso implica un pequeño detalle. El uso de sistemas de información, hace que nosotros tengamos en cuenta un pequeño detalle. Ahora, tú como usuario de un software, tienes una infinidad de reportes. Cuadros, análisis. Y ahí viene el tema. ¿Son todos estos estados financieros? ¿Qué es lo que hace que un reporte tenga el estatus de estado financiero? Porque, por definición, nosotros podemos decir que un estado financiero es un cuadro de información resumida y sistematizada de las transacciones que se produjeron en una empresa. Cuadro de información. Y el software te genera un montón de cuadros de información. ¿Qué es lo que te marca la pauta? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, un flujo de caja no sea un estado financiero? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que un balance de comprobación, ese papel de trabajo que tú tienes, que dice cuenta, sumas del mayor, saldos, ajustes y eliminaciones, y te diga inventario, resultado por naturaleza y resultado por función, no sea un estado financiero? Esa es una muy buena pregunta, porque yo me acuerdo hace unos años atrás, un jefe mío
me decía, por gusto me traen tantos estados financieros, cuadros, todo eso, ¿por qué no me traen ese cuadrito que tienen de cuentas? Porque mira, en ese cuadrito balance de comprobación, ahí está la situación financiera, están los resultados, está muy completo. ¿Por qué el balance de comprobación no es un estado financiero? Eso es lo que yo te pregunto. Y son cosas básicas a las que estoy comentando, por eso el hashtag se llama comentarios sobre estados financieros. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo sustentas? Para que un cuadro sea estado financiero, tiene que estar basado en normas internacionales de información financiera. Tiene que estar estructurado en una NIC 1 o justificado en una NIC 1 o en una NIC 34. Si no lo está, entonces no es estado financiero. Detalle importantísimo, bajo NIF. ¿Ya? Detalle importantísimo bajo NIF, mi estimado amigo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. No, el flujo de caja no es un estado financiero porque es un presupuesto. ¿Por qué los presupuestos no son estados financieros? ¿No? Entonces hay que tener... Y creo que lo más tangible es lo que te decía hace un momento, ¿no? El balance de comprobación porque no es un estado financiero. Bien, si ya sé entonces que para distinguir dentro de todos esos cuadros que yo obtengo, toda esa información que yo obtengo de mi software, unos cuadros solamente son estados financieros, la pregunta o el nivel o el paso que queremos dar a continuación es saber por qué el término financiero. Hay un aspecto que quiero comentarte. Ya dentro de los estados financieros, tal como lo reseña el párrafo 10 de la NIC número 1, al citarnos los 4 estados financieros más las notas, la pregunta es, ¿por qué se llaman financieros? Podrían llamarse otros estados. Estado de la situación de la empresa, ¿no? Podría ser mucho más bonito. ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿Por qué se llaman estados financieros y por qué no se llaman de otra manera? Para ello voy a tener que partir de una clasificación de estos cuadros. Desde la perspectiva del periodo, situación que nosotros vemos reflejada en el encabezado de un estado financiero, podemos identificar 2 grupos. Un primer grupo que conlleva un solo estado financiero, que es el estado de situación financiera o lo que antes llamábamos balance general. Y un segundo grupo, que es el que se refleja con el estado de resultados y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. ¿Qué marca esos 2 grupos? Que el primero informa de la situación a un determinado momento y que los otros 3 informan acerca de la situación en un periodo. No voy a tocar las notas por el momento, solamente voy a referirme a esto. Cuando nosotros tratamos de justificar un concepto, porque a muchos les duele que lo categorice como un principio contable. El tema del periodo. ¿Tú sabes cuál es el origen de ese tema de periodo que nosotros tenemos en contabilidad? Y que no es solamente para efectos contables, sino también para efectos tributarios, porque cuando tú vas a ver
La legislación del impuesto a la renta te define claramente que es un ejercicio, que es un periodo, cuándo inicia y cuándo culmina. Y el periodo es importante. ¿Por qué? Cuando tú constituyes un negocio, persona jurídica, si tú ves los estatutos, vas a ver que estos refieren a una vida ilimitada para ese negocio. Porque eres emprendedor, tienes que ser positivo. Pero el hecho de que tenga una vigencia ilimitada implica que para el dueño del negocio se tenga que determinar periodos. ¿Para qué? Para evaluar la marcha del negocio. Y esos periodos, que hay otras personas que no les gusta usar ese término, se refieren a fechas de corte. Y hablo fecha de corte, pues específicamente con referencia a un estado de situación financiera. Es el que me muestra cómo está hoy en este momento. Mientras que los otros me refieren a información del periodo. Los ingresos, los gastos. Detalle importante. Si nosotros queremos ver desde el punto de vista del proceso contable dónde termina todo el movimiento que tú tienes en las cuentas, te darás la sorpresa de que termina en uno solo de ellos. A ver, veamos. ¿Por qué no se llaman estados económicos? No se llaman estados económicos porque usualmente en contabilidad el uso de ese término, valga la redundancia, económico, está asociado a la rentabilidad del negocio. Y eso nosotros lo encontramos específicamente dentro del estado de resultados y otro resultado integral. Pero desde un punto de vista de proceso contable, de registro contable, los ingresos y gastos solamente tienen vigencia de un periodo. Porque una vez terminado esto, acá en el plan contable, acá en Perú, nosotros cerramos esas cuentas y van a terminar en una 89, el resultado del periodo, que luego a su vez va a trasladarse a una 59, resultados acumulados. Entonces, el estado financiero que nos muestra la situación económica de la empresa, que nos muestra el rendimiento, va a tener que ser absorbido por un estado financiero que es el estado de situación financiera o lo que llamaban antes balance general. Va a tener que ser así. Entonces, ya no puedo hablar yo de estados económicos, porque toda esa información del 89 termina en la 59, y la 59 es una cuenta de balance. Descartado. Ya eliminamos un estado financiero que es absorbido por el estado denominado antes balance general. Pasamos al otro. Estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué pasa con el estado de cambios en el patrimonio? Simplemente es un análisis de los movimientos que se han producido en el periodo dentro de las cuentas del elemento 5, dentro de las cuentas de patrimonio. Recuerda que para que haya un negocio, para que haya una empresa, hay un inversionista, una personita que va a poner su dinero. Y lógicamente quiere saber cómo va con ese dinero. Comenzó con capital, terminó el año y ya tenía resultados. Al siguiente año tiene capital y resultados acumulados y le aparece reserva legal. Al siguiente año tiene capital, tiene resultados acumulados, tiene reserva legal y por ahí le aparece excedente de revaluación. Al siguiente año tiene capital, tiene resultados acumulados, pero una parte de esos resultados acumulados se capitaliza. Y todos esos movimientos dentro de lo que llamamos nosotros usualmente acá las 5
se muestran pues en ese estado financiero. Quieras o no, hay una suerte de análisis de cuentas. Entonces, decir que un estado de cambios en el patrimonio está por fuera, no, está dentro del balance general. Ese término que todavía no lo usa la NIC 1 todavía. Ya lo usó en el pasado, pero ahora no lo usa. Bien, y nos queda el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es el cuarto? El estado de flujo de efectivo. Que en realidad lo que busca es mostrar y justificar esas variaciones que han habido dentro de la cuenta caja para efectivo y aquellas otras cuentas que se consideren equivalentes de efectivo. De un saldo inicial a un saldo final ha habido variación. ¿Y cómo eso se explica? Ese aumento, esa disminución. A través de cobros y pagos, si es que estamos en un método directo, y a través de las variaciones de las cuentas del estado de situación financiera, balance general, si es que estamos bajo el método indirecto. Entonces, como te podrás dar cuenta, todos los estados financieros, incluyendo las notas, están en torno a un estado financiero que es como, digamos, es una suerte de la base, la esencia de todo eso. Y ese estado se llamaba balance general. Y para efectos del párrafo 10, que acá lo tengo, de la NIC número 1, se denomina un estado de situación financiera. Entonces, toda la información que yo produzco con los estados financieros, valga la redundancia, terminan dentro del estado de situación financiera. Es por eso que se llaman estados financieros, porque todo está en torno al tema financiero. ¿Y qué es el tema financiero? ¿Qué basa la estructuración de un estado de situación financiera? Lo que te comenté hace un momento. ¿De dónde obtengo los recursos? ¿Y cómo los aplico? ¿De dónde obtengo los recursos? ¿Y cómo los aplico? De esa manera se trabaja eso. ¿Ok? Entonces ten en cuenta esos detalles, que son siempre importantes. Mira que a lo largo de las sesiones en vivo, lo que yo trato de hacer es trabajar cosas básicas, no cosas rebuscadas, que yo creo que tú como contador, estudiante, bachiller, tienes que manejar y que son importantes. ¿Ya? Muy bien, son las 11:15 de la noche. Ya los dejo descansar. Vamos a terminar la sesión. Y nuevamente, para las personas que me están siguiendo, pueden ver en la parte superior del video el enlace para suscribirse a nuestro canal en YouTube. Ahí está. ¿Ya? Y los que no, nos pueden seguir a través de www.facebook.com/normacontable. ¿Ok? Muy bien, amigos, ha sido un gusto poder compartir a estas horas saliendo nosotros también de taller con ustedes y espero que el presente material sea de utilidad para ti. Gracias por tu atención.